En Depa de Solteros, la vida tiene un curso distinto. Famosos, deportistas, personalidades públicas vienen a nuestro living a confesarnos sus secretos. Alguien está llegando. Quédate con nosotros a descubrir quién es el personaje del día. Esto es Depa de Solteros. Iniciamos. Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. Depa de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Daniel Sandoval. Bueno, pues estamos ya listos para enlazarnos a Zona 3. Igual y a lo mejor ya estoy al aire, ni cuenta me he dado. Voy a prender el radio a ver si ya estoy en el 91.5 en este lunes de Depa de Solteros. Si ya me están oyendo, bueno, pues bienvenidos al Depa. Estoy cocinando de última hora unas cosas aquí. A ver si le gustan a mi invitado, porque el tema de hoy y el invitado que tengo hoy, híjole, pues es como... Seguramente ustedes han visto un montón de series de narcos que se pusieron de moda o han leído libros, y es un tema que a mucha gente le gusta o nos gusta conocer, no nada más de los estilos de vida de esta gente que se dedica al crimen organizado, sino también saber cómo se conforman esos grupos, qué hay atrás, bueno, todos los pormenores de hoy lo vamos a saber de este tema criminal. El programa de hoy va a estar así, va a estar criminal, y parece que viene llegando ya mi invitado. Déjenme ver si es, sí. Adelante, Luis Carlos, pásate, ¿cómo estás? Bienvenido, mi depa. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto. Pues con el gusto de recibirte, Luis Carlos Sainz, ¿cómo estás? Me permití traer estos cacahuatitos. Ah, qué bueno. Mira, yo te tengo aquí una botella de vino, ¿te gusta? Ay, papá, sí, claro. Muy bien, lo que gustes, una cerveza, una botella de vino. ¿Qué te gusta tomar generalmente, Luis Carlos? Pues para pasar los tragos amargos de todo lo que cubres y todo lo que escribes y todo sí, eso. Mira, el alcohol, la verdad, no es muy mi amigo. Ajá. Pero sí, por ejemplo, cuando hay una cena rica, sí me tomo una copita, digamos, media copita de vino tinto. Pues mira, aquí tengo una cava pequeña, pero ahí escoges tú el que tú quieras. Un Carmener, un Shiraz, un Cabernet Sauvignon, en fin. Me declaro desconocedor, yo me guío a veces por el color de la botella o algo así, porque no le hallo a eso. Entonces te voy a recomendar este. De tomar. Mira, el vino mexicano. Gracias. Y es un Merlot sensacional, hecho en el Valle de Parras. Pues Luis Carlos Sainz eres reportero, eres escritor, tienes un libro que... Ah, mira, aquí está tu libro, para que veas que sí lo tengo, ¿eh? Sí, qué bueno, muchas aquí gracias. Lo tenía y ya lo leí, se llama Rejas Rotas, Fugas, Traición e Impunidad en el Sistema Penitenciario Mexicano. Uy, este libro, este tema, Luis Carlos, nunca va a pasar de moda. No, desafortunadamente las cárceles están en eterna emergencia y siempre. Si tú checas lo que pasa desde el siglo XIX y ya no se diga en el siglo XX, pues es lo mismo que estamos viviendo ahora, solo que pues cada vez como que más grande el problema. ¿Viste el video de Topo Chico? Qué feo. El video de Apodaca, lo que sucedió con estos internos humillados después... Por lo que acaba de pasar, pero que se fugaron en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Por eso te digo que este libro... ¿Cuándo escribiste tú este libro? En 2012 lo escribí, en 2013 fue publicado por Grijalbo. Y yo te aseguro que el tema del que tratas aquí sigue estando vigente, ¿no? Sí, está vigente y empieza precisamente con el penal de Apodaca, que en 2012 pues tuvo una desgracia tremenda, un matazón. Sí. ¿Ese será el penal más complicado del país? No, yo creo que se van turnando, ¿eh? Ajá. Afortunadamente aquí en Jalisco estamos un poco más tranquilos porque los internos tienen autoservicio, entonces no hay mayor problema, porque ellos mismos regulan y no hay tanto problema. Yo creo que viven más a gusto que yo aquí en el DEPA, ¿verdad? Algunos. La verdad sí, ¿eh? Ya me contarás. Porque está padre aquí el DEPA, ¿eh? Sí, está padre. Oye, tienes todo. Pues tratamos de tenerlo cómodo porque nos visita mucha gente y pues queremos estar como a la altura de nuestros invitados. Yo te agradezco mucho que hayas venido. Luis Carlos Sainz es especialista en temas del sistema penitenciario, pero también de narcotráfico, de la delincuencia organizada. ¿Cómo te empiezas a interesar, Luis Carlos, por estos temas? Pues es algo muy curioso porque cuando yo estaba chavo que no sabía a qué me iba a dedicar y que por ahí saliendo de la secundaria tuve una comida con mi papá, me invitó aquí a la plaza que está aquí a 2 cuadras y me decía que qué quería hacer yo. Y yo le dije, pues yo quiero ser futbolista, papá. Eso es lo que yo quiero, ya no quiero estudiar.
él me dijo que pues era una carrera difícil la del fútbol. Primero tienes que tener aptitudes y luego actitud, ¿no? Y me dijo, pues yo te propongo que sigas estudiando y vayas encaminándote hacia el fútbol, porque pues también la carrera esa es corta. Y después ya no saben qué hacer cuando no estudiaron, ¿no? Entonces, pues yo le seguí el estudio. Lo del fútbol, la verdad, pues no tenía. Pero si eras bueno para jugar, ¿o no? No, la verdad no era nada ¿te gustaba? bueno. Sí, me encantaba, era malo y picado, como dicen, ¿no? Entonces, pues, la verdad que qué bueno que mi padre me ofreció esa oportunidad de estudiar. Terminando la prepa, mi papá falleció en el año 1998 creo que fue, y pues ya me tuve que dedicar yo al negocio familiar. Y estando en el negocio familiar conocí a un vendedor ambulante que hay en Javier Mina y Belisario Domínguez. Se dedicaba a, cuando el semáforo estaba en alto, ofrecer sus productos entre los carros. Y yo le dije que me gustaba mucho el fútbol, no iba a ser futbolista, pero me gustaba lo de la cuestión del periodismo deportivo, y empecé a escribir para revistas de Mexicali, de Tijuana. Y así empecé en eso, y el mismo señor me dijo, ¿sabes qué? Yo escucho en la radio en las mañanas, en una emisora, a un locutor que tiene una escuela de locución. Y entonces me llamó la atención. 1989 me metí a esa escuela de locución, y ahí me invitó a participar en sus diversos programas a las 6 de la mañana. O sea que fue casual. Sí, fue un chiripazo de esos de la vida, tu ¿no? ingreso al radio. Y digo que fue muy curioso porque recuerdo que en el negocio de material eléctrico al cual se dedicaba la familia, pues siempre se tenía el periódico, el más viejo de aquí de Guadalajara, y había una sección que mi papá siempre nos decía, no lean esa sección. Ya sé cuál. Decía, esa sección no la lean, y luego pues no faltaba quien llegaba con su revista de esas alarmistas de color amarillo. Había una que se llamaba Alarma. Entonces pues nos decía que nosotros no viéramos esas cosas pues por salud mental, y cuestiones de ese tipo. Entonces pues ni me llamaban la atención ver la nota roja. Y entonces ya en esa estación de radio donde empecé con el maestro locutor, conocí a un periodista. No sé si te acuerdas de Edgardo Levi Gallardo. Sí, cómo no, sí. Él me ofreció la oportunidad de, más allá de contestar el teléfono, que era lo que yo hacía y me gustaba mucho, y de leer las llamadas al aire, pues de empezar a reportear. Y él era pues especialista en la nota roja. Cierto, sí. Entonces cuando ya iba a entrar al aire a las 7, me decía, Luis Carlos, tengo una llamada, estoy hablando al Ministerio Público, toma los datos que me están pasando porque ya tengo que entrar al aire. Entonces ya tomaba yo los datos, y ya después me pedía que yo hiciera más llamadas a otros puestos de socorro, y así fue como me relacioné. Y te empezó a gustar. Y me empezó, pues más que a gustar, era la oportunidad, ¿no? Yo le tiraba a que en la noche, pues con Enrique Bermúdez, con todo eso, yo me fuera filtrando. Pero la verdad no fue muy sencillo, y aparte que me fui enraizando acá en lo policíaco, y me empezó a gustar y empezaron las oportunidades. Levi un día no pudo ir. Se cayó el helicóptero de la esposa del gobernador Guillermo Cosío, y bueno, pues ese fue mi primer noticiero que yo me aventé solo, con bastantes errores, porque pues yo no tenía mucha noción de lo que era el periodismo ni de la locución, y ahí pues fue digamos que la primera gran noticia que te tocó a ti fue esa. Sí, esa fue la primera gran noticia. Que han sacudido varias, ¿no? Sí, el otro día estábamos haciendo un recuento de todo lo que había pasado durante los sexenios en Jalisco, específicamente en Jalisco, y pues sí, ha estado fuerte, ¿no? Y uno de esos momentos trágicos ha sido ese, cuando él era un helicóptero en el que iba la esposa de Cosío Vidaurri, ¿no? Se desploma y fallece. Ya no recuerdo muchos detalles, porque te digo, fue mi primer noticiero bastante nervioso, con muchísimos errores. Y pues a partir de ahí tuve que echarle el doble o triple de ganas para superarme, porque empezaron las oportunidades y empecé a reportear. No reporteaba la nota roja, reporteaba todo lo que se podía. Hoy vamos a hablar de los celos, hoy vamos a hablar. Entonces yo me iba a la calle y entrevistaba a la gente, hacía sondeos, y pues te encontrabas respuestas muy sorprendentes. Sí. Y a partir de ahí empecé a meterme en diversos ámbitos, y lo policíaco fue lo que más me jaló, porque pues el licenciado Levi, ahí fue donde me daba las oportunidades, en la mañana y en la tarde, y a partir de ahí me hice coconductor con él en la tarde. Y ya de entonces había tanta información policíaca. Muchísima. Pues es que en esos años
eran los años del florecimiento del narcotráfico. Ya había pasado lo de Caro Quintero, pero estaba muy fuerte lo de que el cártel Jalisco pues estaba desmantelando tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, y ahí es donde empiezan a surgir muchos cárteles, entre ellos el de Sinaloa. Ándale. Pues con eso nos vamos a quedar. Mira, te voy a servir el vino que te prometí, a ver si te gusta. Dejamos un poquito respirar aquí antes de que me manden a la pausa. Yo no sé ni a qué hora me mandan a la pausa, pero yo más o menos tengo el reloj, el cronómetro de lo que debo hacer, porque pues no estamos en la cabina, estamos aquí en el DEPA, y bueno, pues estamos platicando con, aquí está, espero que te guste. Muchas gracias. Y ahí están los cacahuatitos que trajiste. ¿Qué le gustará a los narcos? Yo siempre he pensado, ¿no? Porque las series de televisión nos los presentan de una manera que a lo mejor no es así su vida, a lo mejor sí se acerca un poquito. Tú que has estado metido en investigar todo eso, ¿sí son así las vidas de los narcos como nos lo presenta la televisión, ¿no? Algunas sí, otras no. O sea, hay narcos para todos. O sea, hay unos que te los presentan que les encanta la música clásica, y pues hay otros que jamás en su vida van a escuchar y luego música de pronto clásica, uno no sabe ni si tengamos un vecino que sea, ¿no? Eso sí, o sea, de eso está llena la vida de todos, y platicas con alguien y siempre el vecino de enfrente ya lo mataron, ya lo secuestraron, o pertenecía o su tío, sí. etcétera, etcétera, y pues así te vas a hallar a mucha gente que sin querer se ha relacionado con malandrines. Pues salud, Luis Carlos, porque estés aquí con nosotros en el DEPA. Gracias por venir. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Luis Carlos Sainz. Vamos a hablar hoy de temas de narcotráfico, temas de cárceles, temas de, como ya escucharon ustedes, pues de todo lo que tenga que ver con el crimen organizado. Regresamos a DEPA de Solteros. Estaba hojeando tu libro, que ya lo leí, pero pues siempre a mí me gusta releer y releer los libros, Luis Carlos, y este es Rejas Rotas. Es un libro que habla de fugas, traición e impunidad en el sistema penitenciario mexicano, y tú te has dedicado de lleno. Ya me platicaste un poco de cómo ingresaste a los medios de comunicación, en específico a la radio, pero también ¿estuviste en algún periódico? Sí, pues fíjate que de ahí, de esa emisora, que antes se ubicaba en una casona por Lerdo de Tejada, y que, pues te digo, combinaba todo, hacía de todo, y tenía programas infantiles. O sea, eso es lo increíble, ¿no? Me dediqué a lo que mi papá me dijo que no leyera, ¿no? Él fallece en un accidente automovilístico también muy, muy fuerte, y bueno, pues finalmente esa fue la entrada para la radio. Estuve 3 años en esa emisora, entre 89 y 92. Luego vengo a Promomedios Radio, se funda la emisora AAA, y salimos al aire el último de marzo de 92, y aquí estuve hasta finales de agosto de 95. Luego me voy a la televisión, a TV Azteca, de 95 a 99. Ahí tuve oportunidad, aparte de conducir, de reportear y conducir, de ser jefe de información del programa A Quien Corresponda. Luego me voy al 8 columnas, entre 98 y 2003. Al mismo tiempo, cuando estaba en la tele, se transmitía a través de radio en una emisora de acá de Lázaro Cárdenas, también hasta 2003. Y a partir de 2001 entro a trabajar al semanario Z de Tijuana, y hasta la fecha estoy en Z de Tijuana. Ese semanario Z, muy interesante, ¿no? Sí, pues la verdad es que... Pero aparte muy riesgoso Ahora ya viste que, bueno, no es novedad que maten un periodista, desgraciadamente, pero lo que pasó en Chihuahua es muy reciente, es el caso más reciente, yo creo, ¿no? Esta periodista de Chihuahua, el último, ojalá fuera el último, ¿no? Y yo siempre que veo el periódico este que mencionas, sí siento que todos los periodistas deben tener, pues, semejante, ¿no? Para poder atreverse a escribir todo lo que investigan. Pues es que es un foro de verdadera libertad de expresión, no porque otros medios no lo sean, sino por la misma naturaleza del periódico. Jesús Blanco Ornelas, el que fundó el semanario, él que fue precisamente también víctima de un atentado, él había sido despedido de 5 periódicos siendo el director. La Voz de la Frontera, y pues por mencionarte algunos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque de pronto él hablaba y perjudicaba intereses de los dueños del medio que estaban relacionados con la política, y entonces pues tenía que salir. Hasta que él dice, bueno, pues la única manera que no corran al periodista de algún medio, pues es que el periodista sea el dueño del medio. Y él hace el periódico Z, junto con Héctor el Gato Félix, en 1980.
En el 88 asesinan al Gato Félix. Por ahí hay un corrido de los Tigres del Norte y bueno, pues ahí más o menos se puede dar idea a la gente nueva de cómo fue ese homicidio. Luego atentan contra Blancornelas en 97, la gente de los Arellano Félix, y en 2004 también matan al editor Francisco Franco. ¿Cuál ha sido la época o los años más violentos en cuestión de narcotráfico en este país? Pues ha habido como dos momentos muy especiales, unos precisamente en la década de los 80s, cuando florece el narcotráfico, cuando empieza a advertirse una gran bonanza económica en Guadalajara principalmente, en Zapopan. Zapopan se desarrolló tremendamente en esa década de los 80s y pues hoy ya no se te hace raro pasar por Avenida Patria y que te rebasen unos chavitos en un carrazazo, claro. O veas 10 carrazos al mismo tiempo que te toca el alto en un semáforo. En ese entonces sí era algo raro. Y se notaba más. Pero ya empezó a florecer y bueno, pues empezaron a verse los Gran Marquis, que eran el carro de la época, ¿verdad? De la década, como quien dice. Sí. Y muchas inmobiliarias, muchos negocios. Y bueno, pues... Y florece por el narco. Florece por el narcotráfico, efectivamente, que en ese entonces, pues si la gente que se encargaba del periodismo económico se hubiera dado cuenta fácilmente, pues se habría advertido, ¿no? Las autoridades, pues ellos sí saben, pues claro que saben lo que está pasando. Esa fue algo muy fuerte. Y la otra, en 90s se mantiene el narcotráfico, digamos, lo que se conocía, las balaceras carro a carro, el uso de los cuernos de chivo en ciudad o en la sierra, pero a partir de los años 2000, ahí viene un cambio radical con la aparición de este grupo de los Zetas, que lo empleó la gente del Cártel del Golfo y que bueno, después se salió de control, hicieron su propio cártel y ya con el empleo de granadas de fragmentación, de cohetes, lanzacohetes, todo eso que antes no se veía. Ya, o sea, como más sofisticado todo, ¿no? Tú sabías que los narcotraficantes siempre que los detenían en sus casas o en los vehículos traían granadas. Ajá. Pero nunca te tocaba saber que habían arrojado una granada, que había explotado una granada, y a partir de ahí, pues ya está con lanzacohetes y armamento tremendo y estrategia militar, pues a la contra, ¿no? O sea, ahora los ex militares que fueron contratados por el narcotráfico en contra de la sociedad y en Tamaulipas, pues arrojándose de cuetazos en las avenidas, algo impresionante, ¿no? Y a partir de ahí cambia otra vez el narcotráfico, viene la cuestión sanguinaria de mochar cabezas, que era algo que no se veía tampoco. Es cierto. Había hazaña por parte de los narcos, pero con las armas de fuego. Ahora con la aparición también o con todo el desarrollo de tecnología que es tener un celular que graba, pues eso incita mucho a la violencia, ¿no? Lo vemos en las escuelas con lo del mentado bullying, y pues el que está frente a una cámara está actuando y va a hacer hasta lo impensable con tal de pues obtener un papel protagonista en ese video. Yo me acuerdo también que hubo una época muy fuerte de secuestros. Sí. Yo me acuerdo aquí en Guadalajara hubo bastantes temas que simbraron a la sociedad. Yo me acuerdo aquel famoso secuestro que se vio involucrado el hijo de un empresario muy conocido aquí, de medios de comunicación. Seguramente recordarás esos hechos. En esos años, no me acuerdo perfecto del año, pero sí estaba como el tema secuestro muy, muy fuerte, ¿no? Sí, los secuestros han sido nota muy fuerte y más que nota, pues hechos lamentables aquí en Jalisco. En la década de los 70s, por los móviles políticos, secuestraron a grandes empresarios, la Liga 23 de septiembre. Y ya en los 90s, hubo muchos secuestros, sobre todo de ganaderos, de gente de mercado de abastos, y fueron años muy tremendos en cuanto al secuestro, muy hacia la costa de Jalisco y aquí en zona metropolitana. Sí, yo me acuerdo que, bueno, de lo que yo me acuerdo, me acuerdo que sí eran una parte, involucraban mucho a medios de comunicación los secuestradores. Yo me acuerdo, seguramente tú también recordarás, cuando, no sé quién era el secuestrado, era el del banco, este banquero. Harp. Alfredo Harp, que mandaron al programa de Jacobo Zabludovsky a un sacerdote y que era lo que había pedido el secuestrador. ¿Tú te acuerdas de ese México? Era pues bastante fuerte, ¿no? Ver todo eso. Sí, porque se juntó ese secuestro con el de Lozada, el de Gigante. ¿Quién estaba el presidente? ¿Era Carlos Salinas el presidente o quién era? Era Ernesto Cedillo. Ernesto Cedillo Ponce de Uy, entonces acababan de matar a Colosio también. Sí, pues fue algo que nos tocó vivir aquí en Promomedios, todos esos hechos, porque
Fue en 1992, la balacera en la discoteca Cristín de Puerto Vallarta. Ah, es famosa también, sí, sí. Luego tuvimos en el 93 lo del Cardenal en el aeropuerto en Guadalajara. En 94 lo de Colosio en Tijuana. En 95 asesinan al exprocurador Leobardo Larios Guzmán aquí en Guadalajara. Y así vamos sumando cada año. ¿Por narcotráfico? Todo sucedió por... Sí, fíjate, nada más lo de Colosio está en... Nunca supimos, ¿no? Pues lo de Colosio y lo del mismo Cardenal, la verdad es que pues nunca se ha sabido ni se va a saber, ¿no? Pero tú creíste... Pero lo del Cardenal sí fueron grupos de narcos, ¿no? ¿Tú creíste la hipótesis de Carlos Salinas de que el Cardenal había sido víctima de un fuego cruzado entre narcotraficantes? Pues no es que lo creas, sino que desafortunadamente a tantos años no hay otra... explicación. No hay otra explicación o no hay otros elementos de prueba. Claro que dices, oye, pues ¿cómo van a coincidir dos grupos? Se encuentran, se agarran a balazos y en medio estaba el Cardenal. Qué extraño, ¿no? Sí, o sea... Ese México, el México actual, a ese México del que me estás platicando, ¿estamos mejor ahora o estamos igual pues o estamos peor? Estamos peor, ¿no? Por muchas cuestiones, porque ya no nada más es la violencia en las calles, o ahora que se sabe más un poquito lo que pasa también dentro de los hogares y se denuncia por parte de las mujeres, sino también por la gran pérdida de valores, que yo creo que es algo que a lo mejor no se palpa en violencia de armas, de muertos, pero tú lo ves con los niños, ¿no? Con la falta de respeto. Yo como docente también en escuelas, adviertes que ya los chavos tienen otro chip diferente, las muchachitas también tienen otro chip, y ahí yo creo que se ha perdido mucho de lo que es la educación y el respeto a los demás, ¿no? Y eso es muy notorio. Y en eso yo siempre he dicho que ha tenido mucho que ver los medios de comunicación, ¿no? Lo que nos presenta la televisión, porque de un tiempo para acá nos inundaron de temas, pero yo siempre he dicho que han sido auténticas apologías del crimen, porque no las entiendo de otra manera. La serie que tuvo mucho éxito de Pablo Escobar, la gente la veía y los chavos querían ser narcotraficantes, ¿no? Sí, es multifactorial. Yo no le puedo echar la culpa completa a los medios, porque incluso los padres, en un afán de tener mejores condiciones para los hijos, pues la mamá tuvo que salir a trabajar, cosa que antes no era tan común, ¿no? Sí. Entonces sí había muchísimas mujeres que trabajaban, pero ahora prácticamente todas trabajan, ¿no? Y podemos decir que ahora pues ellas mantienen el hogar con todo y hombre a veces, ¿eh? O sea, es increíble, ¿no? También pues la desobligación de muchos hombres, ¿verdad? Los chavos ahora, muchos no quieren trabajar, las chavas le echan el doble de ganas, y bueno, pues eso te lo digo, yo lo veo en las escuelas. Desde ahí ves ya la actitud de muchos chavos, que ellos ya pues sí quieren ir por el papelito, pero realmente ni quieren trabajar en lo que están estudiando, y pues las chavas son las que le están echando ganas a este país. Así es. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa. Mira, me trajo mi vecina en la mañana porque sabía que ibas a venir, y como pues yo mucho tiempo de cocinar, que sí sé más o menos, pero me trajo, ella me hizo favor de traer esta charola de carnes frías, a ver si con el vino aquí. Espero que te guste. Vamos a... Hasta despertó el gato, ¿eh? Estoy platicando con Luis Carlos Sainz de temas pues muy candentes, ¿no? De que han estremecido este país, temas de narcotráfico, temas... Y ahorita me platicas de cómo estamos aquí en Jalisco en sistemas penitenciarios, porque últimamente nos han llegado noticias de Nuevo León, ¿no? Pero aquí también ha de hacer aire, ¿no? Yo creo. Aquí también se cuecen habas. ¿Qué más tienen para revelarnos? Así es la vida diaria en Depa de Solteros. En breve regresamos. ¿Qué tal las carnes frías ricas, no? No, muy ricas. El gato se está relamiendo los bigotes. El otro día me enseñaron a cortar jamón. Es un arte eso de cortar jamón serrano, jamón ibérico. Yo no sabía porque yo tengo un programa de vinos también en Zona 3 los sábados, y hemos tenido invitados ahí que han traído. El otro día trajeron una pata de jamón ibérico. Lo cortaron en la cabina, bueno, el aroma que tenía la cabina era impresionante, pero aparte el cortar el jamón es todo un arte. Yo no sabía, esos mundos para mí son nuevos, como también es nuevo para mí pues todo el tejimaneje del narco, porque pues es como una industria, ¿no? Yo te preguntaría ahora, Luis Carlos, ¿cómo está actualmente estructurado? ¿Cuál es la palabra correcta de decir el narcotráfico en México? ¿Hay algún organigrama? ¿Qué hay? Pues no hay como un organigrama, hay grupos identificados por parte de las autoridades, otros que
quizá no estén identificados, otros que están en disputa y fragmentándose, convirtiéndose en nuevos cartelitos. Y hay una descomposición de lo que es el propio narcotráfico porque, refiriéndome a las bandas, porque están en guerra entre ellos mismos. El poder es muy fuerte. Y eso es lo que más afecta a la ciudadanía, yo creo, ¿no? La guerra que hay entre ellos. Sí. Las ambiciones son muy grandes y si bien alguien es el jefe, pues siempre hay muchos que le están haciendo la sombra y sí barbeando lo que jefecito, pero están esperando a que se caiga o matarlo para ocupar su lugar. Sí. Yo me acuerdo de los nombres, ¿no?, famosos de hace algunos años, que eran los narcotraficantes famosos, Caro Quintero, tú lo mencionaste, estaban los Beltrán Leiva. ¿Quién más eran de aquellas épocas? Pues Félix Gallardo, don Ernesto Fonseca Carrillo. ¿Cuándo surge el Chapo Guzmán? Pues él venía dentro de esa organización del cártel de Jalisco, el cártel de Guadalajara, de Félix Gallardo, y era uno de sus pistoleros, pero de los varios pistoleros, aventadores de droga, que trasladaban, que ya negociaban. Pero igual que Héctor el Güero Palma, pues eran unos más de los destacados, digamos, de los pistoleros. Y por ahí ya en los años 88, 89 empiezan a despuntar dentro de la organización. Detienen a Miguel Ángel Félix Gallardo aquí en Guadalajara en abril, en Jardines del Bosque, en su residencia en la calle Cosmos, y entonces surgen varios de los pistoleros estrella que empiezan a ganar cada quien su territorio, pero todos supuestamente jalando todavía para el mismo lado. Se viene una fragmentación, el Güero Palma y el Chapo Guzmán se unen y empiezan a trabajar tanto Ciudad Obregón en Sonora como sede del Güero Palma y Guadalajara la sede del Chapo Guzmán. Estaba todavía encima de ellos un par de narcotraficantes de apellido Quintero Payán, uno de ellos Emilio. Resulta que lo matan en abril de 1993, tantito antes de lo del Cardenal, y a partir de ahí el Chapo Guzmán ya se queda en solitario como el jefe de la plaza en Guadalajara, por el cártel ya... ¿Aquí vivía? De Sinaloa. Sí, aquí vivía, aquí en Residencial Victoria. El Chapo Guzmán. En Residencial Victoria. Tú has de conocer un templo muy bonito que está en una placita, que está en un parquecito, el Parque de las Victorias, por ahí vivía, y en contraparte, los Arellano Félix, que eran sus enemigos, eran también los jefes de la plaza de Guadalajara, de Jalisco, y adivina dónde vivían. Eran vecinos del Chapo. En Residencial Victoria. Ahí fue donde mataron al Cochiloco, por ahí. Sí, a él lo matan en Lapislázuli y Obsidiana. Sí, me acuerdo de ese hecho. Has de recordar que la primera Comisión Estatal de Derechos Humanos, o la primera sede de la comisión, estaba en Obsidiana, 2 cuadritas antes de Lapislázuli. Pues de ahí, de esa casa que era propiedad del Cochiloco, sale ese señor, Juan Manuel Salcido Auceta, el 9 de octubre de 91, le toca el alto enfrente del Oxxo de ahí del cruce que mencioné, y ahí lo sorprenden y lo asesinan. Y fue por la mañana temprano, yo me acuerdo. Sí, fue muy temprano. Lo asesinan. Del lado derecho, iba manejando su chofer, que le decían el sargento. Se abre la puerta del lado derecho donde iba el Cochiloco, yo creo que la abrió y en ese momento lo matan y queda ahí pues regado, o sea, no puedo decir ahí cayó el bulto, sino quedó regado, regado desafortunadamente. Su hija iba en medio de los dos, del chofer y de él. Era una muchacha que incluso tenía un nombre falso porque pues, ella para pasar no le pasó nada, desapercibida, le amputaron un brazo de los balazos, una muchacha que estudiaba aquí en la Universidad de Avenida Patria. Y pues ella sobrevivió, fue la única sobreviviente, y ahí fue de las primeras veces que apareció una granada, porque la arrojaron pero no le quitaron la espoleta y ahí quedó y no pasó nada. ¿Esa violencia es actual, todavía la vivimos? ¿O? Sí, yo siento sí. En menor medida, ¿no? Es que ahora han cambiado los modos, pero todavía hay homicidios de carro a carro, hay el estilo colombiano, que es un motociclista acompañado de alguien en la parte de atrás con una pistola 9 milímetros que asegura a la persona de cerca, un solo balazo basta. Hay ahora el levantón, que apareces encostalado o apareces degollado, y hay muchísimos métodos. Entonces eso pareciera que ya no hay tanto asesinato en la calle, sino más bien que los encuentran en distintos lugares, pero son en
cantidades importantes. ¿Por qué ¿no? todos han vivido en Guadalajara, o casi todos los narcos famosos? Pues porque aquí es prácticamente el ombligo del país y de aquí sale la carretera a Saltillo que te lleva hasta allá, pues por el lado de Texas, luego a Chihuahua también por ese lado, luego nos vamos por el lado del Pacífico, nos vamos bordeando todo, Nayarit, Sinaloa, Sonora, hasta las Bajas Californias. Entonces de aquí se distribuye prácticamente todo, el clima, la ciudad, que yo creo que todavía es una ciudad muy, muy bella a pesar de todos los pesares y como la tenemos. Sí. Entonces pues eso les ha atraído y en los años 70, cuando viene la operación Cóndor del gobierno federal en contra del narcotráfico en Sinaloa, pues lo único que pasó fue el efecto cucaracha y se vinieron para acá. Es precisamente cuando empiezan a asentarse las familias aquí. Entonces, con excepción de algunos narcos del Golfo, la mayoría de los cárteles, incluidos los michoacanos, los de Sinaloa, los de Sonora y algunos también tamaulipecos, aquí viven las familias. Las mamás, actualmente, las esposas con los hijos, y las esposas me refiero a las esposas en plural, ¿no? O sea, esposas con acta de matrimonio y también pues las amacias y los hijos de la mayoría de los narcos. El que tú quieras mencionarme, aquí viven sus hijos. Ándale. Oye, ¿y el Señor de los Cielos qué pasó con esa historia? Sí está vivo. Aquí vivió también, pero y aquí vivió el hijo. Sí es cierto la historia de las operaciones y de que pues está vivo y de que no ha muerto. Lo que pasa es que también en las series tienen que aumentarle los capítulos que son necesarios pues para que la gente los vea y para que produzcan, ¿no? Pero hay muchas cosas que no se saben. Y ahora sí que los productores, yo creo que con la realidad han sido rebasados incluso en la ficción y le han tenido que ir metiendo lo que se va viendo, ¿no? Pero, pues, ¿quién puede comprobar que el Señor de los Cielos esté vivo? O que el Azul Esparragosa también no se murió, ¿no? O que sí se murió. Yo creo que son cosas que no podemos comprobar. Y son dudas que nunca vamos a... Pero son cosas que, por ejemplo, el propio Cochiloco, ya en los años 70s y 80s, ya tenía sus narcocorridos de que estaba muerto, ¿no? ¿Y qué pasó con este señor, el Chayo, de los templarios y antes la familia michoacana? También ya el propio gobierno había dicho que lo habían matado. ¿Era muy, muy poderoso el Cochiloco? ¿Quién era el Cochiloco? Sí, era un pistolero, había sido comandante en Sinaloa y tenía a su servicio muchos comandantes, tenía el apoyo de gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces el cártel de Guadalajara tenía muchas cabezas. Cuando caen Caro Quintero y Fonseca se queda Félix Gallardo, pero allí, entre todas esas cabezas, pues las más importantes estaba el Cochiloco. Oye, pues qué padre plática. ¿Te gusta el café? ¿Quieres un café? Sí, un cafecito. Voy a poner, mira ahí, recién molido, ¿eh? Este café es de granos enteros. Es de Chiapas, sí, recién molido. No digas la marca porque sí, sería un golazazo. Pero es muy bueno el café. Bueno, pues parece que vamos a ir a una pausa mientras está el café y estoy platicando con Luis Carlos Sáenz y regresamos para que me cuentes también de este Rejas Rotas, este libro de Grijalvo que tengo aquí en mis manos. Qué rico huele aparte. El aroma yo creo que es lo que más fascina, ¿no? Independientemente de que está muy bueno y que no te deje agruras. Ese dicen que es un buen café. Este no te va a dejar agruras. Este no tiene tanta acidez. Hablando de cafés, me remonté a Colombia. Colombia, no sé si ya México lo sobrepasó. ¿Qué pasó con ese tema? Porque antes era Colombia la capital de todo esto del narco y de los crímenes y todo esto. Pues lo que ha cambiado mucho es que antes se hablaba de México como un trampolín para que la droga de Sudamérica llegara a Estados Unidos. Y bueno, pues nosotros no producimos coca. La hoja de coca se produce en la zona alta, ¿no? Allá en los Andes, en Perú, en Bolivia y en Colombia. Entonces ellos ya la procesan y la mandan para acá y todavía aquí le damos unas buenas bautizadas con lo que los colombianos nos enseñaron. Porque empezaron a llegar las aeronaves a México, ahí muy cerca de donde hay un rancho de un expresidente de la República, aquí en Guanajuato. Ahí aterrizaban en la Sierra de los Lobos, cierto, en los años 80 muchos cargamentos de cocaína. Ahí detuvieron a muchos familiares de Caro Quintero para que ahí almacenaban la droga y luego los pilotos y los cocineros que les llamaban los enseñaron a hacerle los diversos cortes para que fuera una pues droga más comercial
y ya siguiera su camino en los Estados Unidos. Entonces, lo que ha cambiado es que ya no somos un trampolín, desafortunadamente también somos consumidores, somos consumidores no tan profusos como los norteamericanos, pero por ejemplo nosotros ya éramos productores de marihuana y de amapola, ¿no? Digo, nosotros los mexicanos, no tanto Jalisco, pero sí en Jalisco, en la zona de la ribera para Teocuitatlán, para esta parte de Techaluta de Montenegro, por esos lados, por ahí se produce amapola también en Jalisco. Y pues lo que ha cambiado mucho es que la violencia ya es aquí entre mexicanos. Antes oías que ejecutaban a alguien y ejecutaban a algún sudamericano, ¿verdad? La matanza del río Tula y aquella del Negro Durazo, que eran muchos colombianos en los 80s. Aquí en los alrededores, en una aeropista había balazos, pues había un colombiano mínimo. Ahora no tanto, porque ahora el mexicano va y se trae el cargamento solo, ¿no? Aquí es donde va y hace negocios allá también. A la gente de la DEA, ¿no? En Jalisco, pues. Aquí el 7 de febrero del 85 lo secuestran al salir del consulado americano, ahí en la calle de Libertad y la calle de Progreso. Progreso, sí. Caminó presuntamente por Progreso hacia La Paz y ahí le dieron sí me acuerdo de ese tema. Lo interceptaron, ¿no? Se lo llevan a una casa en la calle Lope de Vega, ahí lo torturan y al día siguiente muere y entonces se lo llevan ya a sepultar al Bosque de la Primavera junto con el piloto mexicano de la Secretaría de Agricultura. Los entierran en el Bosque de la Primavera después que los andaban buscando ya las autoridades mexicanas y norteamericanas. Los desentierran, se los llevan encostalados hasta Michoacán, allá cerca del Rancho El Mareño, y allá los tiran a pie de carretera y ahí los encuentran. Todo esto es lo que tú investigas, ¿no? Pues es parte de lo que yo investigo y es parte de la historia misma del narcotráfico. No creas que yo he podido investigar mucho de lo que no se sabía, pero claro, sí al tener contacto con los expedientes te encuentras datos que muchos se les pasaron de noche, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha hablado de Juan José Esparragosa, alias El Azul, como un narcotraficante importante. Y siempre decían, ahora que cayó fulano, él es uno de los candidatos a ser el sucesor. Y luego ya cae otro y, El Azul es uno de los narcos que es su posible sucesor. Pero decías, ¿y por qué es de los pesados y no detienen a nadie de su gente? ¿Por qué finalmente nunca llega a ser el sucesor? Y ya cuando ves el caso Camarena te das cuenta que Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca sembraron los ranchos de Chihuahua, del Búfalo, con dinero prestado por Esparragosa, alias El Azul. Entonces dices, ¿quién era más grande narcotraficante de los tres? ¿No? Si el que les prestó muchos miles o millones de dólares para sembrar de marihuana, o los otros que son los más famosos. Y entonces, ¿por qué El Azul no caía y no cae? Cuando pasa lo de Camarena, detienen al Azul un año después, en el 86, por una aportación de arma de fuego. Unos añitos, sale de la cárcel y hasta la fecha pues sigue siendo un intocable. Ahora dicen que está muerto. No se tienen pruebas certeras de que esté muerto. Híjole, qué historias. Nos va a hacer falta tiempo para seguir platicando, pero antes de que se nos acabe este tiempo, cuéntame del Chapo Guzmán, porque pues es el tema más reciente mediático, ¿no? Sí, eso y el cártel Jalisco, que seguimos con mucha presencia de narcotráfico y con expansión de Jalisco, ahora sí que para todo el país. No son jaliscienses los líderes del cártel Jalisco, son michoacanos. ¿Ese es el más poderoso en este momento? Es el que menciona como el más poderoso porque ha logrado pues hacer una importante ramificación en la cuestión de la economía, es decir, en el lavado de dinero. Y aparte, pues ahora tú sabes que el narcotraficante ya no nada más vende y trafica drogas, ¿no? Ya nada más es el traslado o la siembra, sino que ahora roban combustible, secuestran, cobran derecho de piso y se cometen una serie de delitos de índole federal, la mayoría, que están muy relacionadas con lo que llamamos delincuencia organizada. Y el Chapo Guzmán, bueno, pues se lo llevaron extraditado y todavía no quiere decir que sea definitivo, ¿no? Porque por ahí ya los abogados están peleando, va a ser difícil que lo regresen. ¿Qué puede pasar? Pero es un caso de una posible violación de derechos humanos. Entonces vamos a ver qué pasa si el asunto se va a la Corte, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana. ¿Y qué ganarían con esa apelación ellos?
Bueno, pues no lo van a sacar, sancionar al Estado mexicano. Ajá. Pero él continúa y va a continuar preso, ¿no? En otros casos, sí, él definitivamente. En Nueva York está, pues todavía. está condenado a pasar los últimos días de su vida en prisión, ya sea allá o aquí, pero lo más seguro es que esa condena allá ya no se le mueve nada. Pues falta que un juez lo dictamine, ¿no? Pero lo más seguro es que sea 1 o 2 cadenas perpetuas. Es curioso, ¿no? Los norteamericanos dicen, una segunda por si sobrevive a la primera. Sí, claro. Sí, es raro. Y hay quien tiene 3 cadenas perpetuas. ¿Qué pasó con ese cártel? ¿Qué pasa con los hijos del Chapo? ¿Ellos se dedicaron a eso? Pues nos los mencionan, ¿no? Y ese tipo de cosas solo con el tiempo se saben, porque por lo pronto a las mismas autoridades les gusta ir creando historias. Sí, claro. Historias que a veces se contradicen con el tiempo porque detienen a otros miembros de bandas, o el mismo gobierno dice, este pertenece a tal cártel cuando hace muchos años te dijo que pertenecía a otro y no sabes en qué momento fue la transición y pues la verdad es que en las investigaciones siempre se trata de justificar el dar resultados. Claro. Y cuando cambian de administración, pues ya lo que dijo el otro ya no es tan importante como construir nuestra propia y nueva verdad, ¿no? ¿Qué opinaste tú cuando sale a la luz lo de Kate del Castillo y Sean Penn? Dijiste tú, ¿estamos ante qué? Pues ante un show, ¿no? O sea, la verdad es que sí, claro, por donde quiera que le veas, es increíble que te digan que el Chapo Guzmán bajó de la sierra porque quería hacer una película, ¿no? Lo que sí entiendo, el Chapo Guzmán bajó de la sierra porque pues él ya no está acostumbrado a esa vida. A él le gustan los lujos, le gustan las muchachas, le gusta algo de la socialité, aunque sea entre su gente, y andarse moviendo. Pero la verdad es que lo de la Kate del Castillo y otros artistas que se han visto por ahí mencionados en esto, pues ya suena como... Ahora sí que como si fuera una serie, ¿no? Una serie de esas que estamos viendo, que la verdad a mí no me gusta verlas. Porque pues es mucho lo que le ponen de más, ¿no? Sí, es cierto. Pues antes de irnos, cuéntame de tu libro. Rejas Rotas, ¿de qué habla exactamente Rejas Rotas? Son 43 historias de fugas de los penales de Puente Grande. Todas de Puente Grande. Del reclusorio preventivo, del centro pues de ahí se fue el Chapo, ¿no? Social, y del Ceferezo 2, de donde se fugó el Chapo. ¿Es el que salió en carrito de lavandería? Pues dicen que se salió de esa manera. Estaba Fox de presidente, ¿no? Sí. Otros dicen que se salió vestido de policía. Cuando entra la policía al operativo, todos enmascarados, pues de pronto un policía más chaparrito que los demás también salió enmascarado, ¿no? Es la otra versión. Y qué fácil, ¿no? Sí, lo del carrito está muy difícil, ¿no? Sí, claro. Pero como te digo, ¿cómo dices lo contrario? O sea, no hay nada. Sí, no. Están estas dos versiones. Yo me inclino mucho por la de que salió disfrazado de policía porque fue... muchísima gente la que entró y la verdad es que no hay control en eso. ¿Esa fue la primera vez que se fugó el Chapo? Sí, la primera y el primer preso de una cárcel de máxima seguridad. Okay. Solo se han fugado 2 presos, o más bien dicho, un mismo preso de 2 cárceles de máxima seguridad y es el Chapo. Y la última fuga del Chapo ha sido la más espectacular de todas, ¿no? Yo creo. Y también increíble, ¿no? Que te construyan un túnel de tan alto costo, de tanto kilómetro y medio, tanta tecnología o la que se aplicó para hacer ese hoyo y que se salga y que nadie se diera cuenta durante meses de la construcción de un túnel. Así es. Bueno, pues este libro lo pueden encontrar ¿en qué librería? ¿Se puede el Gol? Sí. En Gandhi o en la librería Mi Cajuela, que lo doy más barato. Ok. Sí, la cajuela de mi carro. ¿Y cómo se ponen en contacto contigo para comprártelo? A través de Facebook, en la cuenta de Luis Carlos Sainz Escritor, o Luis Carlos Sainz Autor, más bien le cambié de nombre. Y en Twitter me pueden encontrar como @Sainz Luis Carlos. Ok, el libro se llama Rejas Rotas, es de Grijalvo y trae un prólogo de José Reveles. Sí, del maestro Pepe. Muy bien, pues mira, ya nos tenemos que despedir. Oye, me dio mucho gusto que me visitaras. ¿Ya le puedo comer a las carnitas? Ya. No te dejé comer por estar platicando, pero híjole, esta plática pues está muy para abrir el apetito, ¿no? Porque ahorita le vamos a seguir. No hay tiempo que nos falte, no hay tiempo que dé, ¿no? Para este tema impresionante del narcotráfico. Pues te felicito mucho, Luis Carlos, porque aparte de tu talento, pues tienes una profesión bastante riesgosa, ¿no? Pues yo creo que mientras no te metas diciendo cosas que no te constan, ¿no? Como te digo, muchas veces te dicen, ¿cómo decimos lo contrario? No hay manera. Pero pues yo trato de ser respetuoso incluso con esas personas. En el libro yo creo que se advierte. No les echo porras, pero tampoco los satanizo, porque finalmente a mí me tocó ser rehén en un motín cuando trabajaba aquí en Promomedios en 1995 y aprendí mucho y creo que me perdonaron la vida porque sí
si algunos actuaron finalmente a mi favor. Y pues ves, cuando el humano llega hasta lo más bajo, que es que te priven de tu libertad, y creo que quedé agradecido por una parte por el trato que no fue sangriento, y finalmente a ellos les pusieron después una recia cuando nos soltaron a los rehenes, ¿verdad? Y por eso me ha interesado mucho el tema carcelario. Yo creo que me quedé ahí en ese entonces. Pues mira, vamos a tomarnos el cafecito aquí mientras me sigues contando, nomás que ya el público ya no va a escuchar porque ya nos vamos. Sí. Luis Carlos, muchas gracias. Gracias a visitarnos. Ti, y un saludo para todos. Bueno, vámonos, siga con la programación de Zona 3, 91.5. You wanna